¿Alguna vez has sentido que tus sueños son más reales de lo que parecen? Que cuando cierras los ojos y dejas atrás el mundo físico, algo dentro de ti viaja hacia un lugar donde todo es tan palpable como la vida misma? Si has experimentado esa sensación, entonces ya has tocado las puertas del misterio del mundo astral. Bienvenido a este viaje donde vamos a explorar juntos un territorio invisible, pero profundamente real, el plano astral. Un espacio donde conviven los vivos y los que ya partieron, donde pensamientos se transforman en paisajes y donde nuestras emociones construyen realidades enteras. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque lo que hoy vas a descubrir puede cambiar para siempre tu manera de ver la vida, la muerte y la eternidad. Y antes de comenzar, te invito a suscribirte a este canal, porque aquí encontrarás enseñanzas profundas que nutren el alma y despiertan la conciencia. Hoy hablaremos del mundo astral, ese plano intermedio entre lo físico y lo espiritual, donde se entrelazan realidades invisibles y donde nuestros pensamientos, emociones y deseos adquieren forma y densidad. Es un lugar que no está allá afuera, ni arriba ni abajo, sino que se interpenetra con este mismo espacio en el que ahora me escuchas. Como capas de una misma realidad, el astral existe aquí y ahora, alrededor de ti, aunque no lo percibas con tus ojos físicos. Imagina por un momento que la vida no es solamente este cuerpo de carne y hueso que habitas. Imagina que eres un ser multidimensional que se mueve en diferentes niveles de existencia, aunque la mayor parte del tiempo solo seas consciente de uno de ellos, el físico. El astral es uno de esos niveles. Y conocerlo no solo satisface la curiosidad espiritual, sino que también puede darte herramientas para tu evolución, para tu sanación y para tu despertar. Los sabios de todas las tradiciones han hablado del mundo astral. Los Vedas lo llaman Antarloka, los místicos cristianos lo nombran como el lugar de las almas, y en las corrientes esotéricas modernas se le considera el espacio donde viajamos durante el sueño o en experiencias extracorporales. El astral es como un espejo doble, refleja lo que desciende desde planos superiores, como el mental y el espiritual, y también lo que asciende desde lo físico, desde la materia y nuestras experiencias cotidianas. Una de sus características más fascinantes es que en el astral el pensamiento crea realidad de inmediato. Lo que aquí tarda años en construirse, allá se forma en segundos. Una emoción intensa, un deseo poderoso o una idea clara puede transformarse en una forma visible, en un paisaje, en un ser. Por eso se le llama también el mundo de las formas pensamiento. Pero no todo es luz. En el astral también existen regiones densas, alimentadas por emociones bajas como el miedo, la ira, la envidia o la codicia. Allí habitan seres que, aunque a veces poseen gran inteligencia, permanecen atrapados por deseos y pasiones que los esclavizan. Esas zonas son conocidas como umbrales, donde se concentran vibraciones pesadas. Y al mismo tiempo, en el extremo opuesto, existen planos de belleza indescriptible, donde la luz se vuelve casi tangible, donde se encuentran ciudades de sabiduría, escuelas espirituales y comunidades de seres de paz. ¿Qué mundo astral estás construyendo con tus pensamientos y emociones diarias? Porque cada idea que sostienes, cada emoción que alimentas, tiene su reflejo allá. Y tarde o temprano, lo experimentarás. Déjame contarte la historia de Alejandro, un buscador espiritual que durante años practicó la meditación y la oración. Una noche, tras una profunda práctica, se encontró flotando fuera de su cuerpo. Al principio vio su habitación, pero pronto atravesó una especie de velo y apareció en un lugar donde todo brillaba con tonalidades azules y doradas. Caminaba, pero no sentía el peso de su cuerpo. A lo lejos, vio una ciudad luminosa, con templos y jardines que parecían hechos de luz cristalina. Allí fue recibido por un ser que irradiaba calma y compasión, y que le dijo: «Bienvenido al reflejo de tu propio corazón. Este lugar existe porque dentro de ti lo has cultivado». Cuando Alejandro volvió a su cuerpo físico, comprendió que el mundo astral no era un sitio extraño ni ajeno, sino la extensión natural de sus propios estados internos. Lo que vivió Alejandro se conoce como proyección consciente al plano astral. Pero incluso si nunca hemos tenido una experiencia así, todos viajamos al astral cada noche. Sí, cuando duermes y sueñas, tu conciencia se desplaza y se mueve en ese plano. Los sueños son fragmentos distorsionados de esa experiencia, pero detrás de ellos hay una realidad mucho más vasta. En las primeras capas del astral, muy cercanas al plano físico, encontramos duplicados de nuestro mundo material: calles, casas, personas, objetos. Es como un espejo borroso de la tierra. Allí van las almas que aún están muy apegadas a la materia, a sus costumbres, a sus deseos. Por eso, algunos fallecidos permanecen allí un tiempo, confundidos,
sin darse cuenta de que ya dejaron el cuerpo físico. Más arriba, en niveles más sutiles, el paisaje cambia. Los pensamientos elevados se transforman en montañas de luz, en ríos que parecen vibrar como música, en templos donde se enseñan verdades universales. Allí se encuentran los llamados mentores o guías espirituales, seres que en la Tierra alcanzaron un alto grado de evolución y que ahora acompañan a quienes buscan avanzar. Y aquí te hago otra pregunta. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasará contigo cuando dejes este mundo físico? Lo cierto es que no te irás a un lugar desconocido, sino a uno que ya estás construyendo ahora, con cada pensamiento, con cada emoción, con cada acto de tu vida. ¿Cómo podemos entonces prepararnos para experimentar el mundo astral de manera consciente y positiva? Primero, elevando nuestra vibración aquí en el plano físico, cultivando pensamientos nobles, emociones de amor, gratitud y compasión. Porque aquello que cultives aquí será la tierra en la que camines allá. Segundo, aprendiendo a aquietar la mente a través de la meditación. Una mente entrenada en el silencio puede orientarse con mayor claridad en el plano astral, sin dejarse arrastrar por formas ilusorias o engañosas. Y tercero, desarrollando la intención consciente antes de dormir. Puedes, por ejemplo, decir una frase como: esta noche viajo al mundo astral en compañía de mis guías de luz, para aprender y crecer en sabiduría. Aunque no lo recuerdes al despertar, esa intención abrirá caminos sutiles en tu experiencia nocturna. Déjame hacerte una pregunta que toca lo profundo de tu ser. ¿Qué sentirías si supieras que cada noche, cuando cierras los ojos, estás entrando en un mundo tan real como este, y que allí te esperan experiencias, maestros y hasta seres queridos que ya partieron? Quédate conmigo, porque en los próximos minutos vamos a revelar secretos aún más profundos del plano astral que te harán mirar la vida y la muerte con nuevos ojos. Y recuerda, suscríbete al canal para que sigamos explorando juntos los misterios de la existencia. El mundo astral no es un simple lugar en el que uno entra y sale, como si cruzaras una puerta. Más bien, es un estado de conciencia. Está aquí mismo, ahora mismo, alrededor de ti, solo que tus sentidos físicos no pueden captarlo. Es como si existieran diferentes estaciones de radio sonando en el mismo espacio. Tú solo sintonizas una, la del plano físico. Pero el astral está emitiendo constantemente en frecuencias más sutiles. Cuando tu cuerpo físico duerme, tu conciencia cambia de frecuencia y, naturalmente, entras en el astral. Cuando mueres, lo único que sucede es que ese cambio de frecuencia se vuelve permanente. Tu conciencia se enfoca de lleno en esa otra dimensión. Esto significa que el astral no es una fantasía ni un invento. Es un territorio real, regido por leyes precisas, aunque distintas de las físicas. Una de esas leyes es que el astral refleja nuestro mundo interior. Si en la Tierra vives con miedo, resentimiento o deseo desordenado, al llegar al astral encontrarás paisajes y experiencias teñidas por esas vibraciones. Si, en cambio, cultivas amor, sabiduría y compasión, ascenderás a regiones luminosas donde esos mismos valores se manifiestan en forma de belleza y armonía. Esto explica por qué tantas tradiciones espirituales hablan de cielos e infiernos. No son castigos externos impuestos por una divinidad, sino estados de conciencia materializados en el astral. Cada alma cosecha allí el fruto de sus pensamientos y emociones. Pregúntate ahora, si tu vida terminara esta noche, ¿qué paisaje te recibiría en el mundo astral? La respuesta no busca generar miedo, sino conciencia. Porque todavía estás a tiempo de sembrar el jardín interior que mañana será tu morada en ese plano. La historia de Mariana nos muestra esta ley con claridad. Ella había vivido una vida de muchos logros materiales, pero también con mucho apego al poder y a las apariencias. Cuando murió, su conciencia despertó en un lugar que parecía idéntico a la Tierra. Edificios, oficinas, reuniones sociales, todo estaba allí. Pero poco a poco empezó a notar que nada de eso era real. Era como un teatro construido por su propia mente, un escenario vacío que repetía una y otra vez los hábitos que había alimentado en vida. Después de años de confusión, finalmente una luz se abrió ante ella, y un guía amoroso la invitó a soltar ese mundo ilusorio para elevarse a un nivel más verdadero. Solo entonces comprendió que había estado viviendo en un reflejo de su propio apego. No obstante, el astral no es solo un espejo de lo que llevamos dentro. También es una escuela inmensa y un hospital del alma. Allí se organizan comunidades espirituales que ayudan a las almas recién desencarnadas a comprender su nueva realidad. Allí se curan los que partieron con dolores, resentimientos o traumas. Allí se enseñan lecciones a quienes buscan avanzar en su evolución. Existen ciudades espirituales,
descritas en múltiples testimonios y libros. Lugares con bibliotecas, templos, hospitales, jardines y escuelas. Son espacios colectivos creados por pensamientos de amor y servicio de millones de almas. Quizá hayas escuchado hablar de nuestro hogar, la ciudad espiritual descrita por el médium brasileño Chico Xavier. Pues bien, no es una invención, sino la descripción de un tipo de comunidad real que existe en planos elevados del astral. Uno de los aspectos más nobles de este plano es el trabajo de los llamados socorristas. Son almas, algunas encarnadas y otras desencarnadas, que viajan al astral para ayudar a quienes sufren en regiones densas. Estas misiones se realizan muchas veces durante el sueño, cuando nuestro cuerpo físico descansa pero nuestro espíritu se une a grupos de luz. Quizá te sorprenda, pero tal vez tú mismo hayas sido socorrista sin saberlo. ¿Te ha pasado alguna vez despertar cansado, como si hubieras trabajado toda la noche, aunque físicamente hayas dormido? Puede que hayas participado en alguna de esas misiones. Si cada noche tu alma pudiera ayudar a aliviar el sufrimiento de otros seres en el astral, ¿estarías dispuesto a ofrecerte para ello? Recuerda que no necesitas ser un iniciado o un maestro. Basta con abrir tu corazón, elevar tu intención antes de dormir y pedir ser guiado por seres de luz. Sin embargo, también hay que hablar con sinceridad. El astral no es solo un lugar de belleza y paz. Existen regiones sombrías, alimentadas por las pasiones humanas. Allí se agrupan legiones de seres atrapados en deseos egoístas, que intentan arrastrar a otros a su misma vibración. Son los llamados umbrales. Quienes viajan al astral de manera consciente sin preparación pueden encontrarse con estas zonas y sentir miedo. Pero es importante saber que esas regiones no tienen poder sobre ti si tu vibración es elevada. El mal no puede penetrar en los planos superiores del astral. La luz es la mejor protección. Por eso, antes de cualquier experiencia consciente en el astral, los sabios recomiendan protegerse con oración, meditación y una clara intención de amor. Es como ponerte una armadura de luz que impide que las vibraciones densas te afecten. El caso de Luis es un ejemplo. Era un estudiante de proyecciones conscientes, y una noche, en medio de una experiencia, se encontró en un lugar oscuro, lleno de gritos y sombras. Sintió miedo al principio, pero recordó lo que había aprendido: eleva tu vibración. Así que comenzó a repetir en su mente palabras de amor y gratitud. Poco a poco, la oscuridad se disolvió, y aparecieron otros socorristas a su lado. Juntos, ayudaron a varias almas perdidas a salir de esa zona. Cuando regresó a su cuerpo físico, Luis comprendió que la verdadera fuerza en el astral no es el conocimiento técnico ni los rituales, sino la pureza del corazón. Tú también puedes prepararte para experiencias más conscientes en el astral. Aquí te comparto algunas prácticas sencillas. Limpieza emocional antes de dormir. No te vayas a la cama con enojo, resentimiento o preocupación. Respira profundo, suelta y entrega tus emociones a la luz. Oración o afirmación positiva. Repite una frase como: me abro a viajar al mundo astral protegido por la luz del amor y guiado por mis maestros. Lleva un diario de sueños. Al despertar, anota lo que recuerdes. Aunque parezcan fragmentos sin sentido, poco a poco tu mente se entrenará para captar más detalles de tus viajes. Además de humanos, en el mundo astral habitan otros seres cuya evolución es distinta a la nuestra. Son los llamados elementales, espíritus vinculados a los 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire. Muchos de ellos han sido percibidos en tradiciones ancestrales como duendes, sílfides, ondinas o salamandras. Aunque no interactúan mucho con los humanos, perciben nuestras vibraciones y, en ocasiones, responden a la fuerza de nuestra voluntad. Por eso, las culturas antiguas hacían pactos o rituales para conectar con ellos. Si tu mundo interior se reflejara tal cual en el astral, ¿qué seres atraerías a tu alrededor? Los elementales, igual que las almas humanas, responden a lo que irradiamos. Si tu corazón vibra en paz, atraerás aliados de luz. Hemos visto que el astral es un espejo de nuestra vida interior, un lugar de aprendizaje, sanación y servicio, pero también de pruebas y desafíos. Es un mundo tan vasto y diverso como el físico, y quizá mucho más, porque allí la mente y el corazón son arquitectos inmediatos de la realidad. Ahora quiero dejarte con esta pregunta poderosa. ¿Qué pasaría si descubrieras que cada pensamiento que has tenido en tu vida sigue vivo en el astral, esperando tu encuentro? En la próxima parte exploraremos cómo las ciudades espirituales se forman con pensamientos colectivos, cómo las almas se agrupan por afinidad y cómo incluso puedes prepararte para visitar a seres queridos en ese plano. Y recuerda,
Suscríbete al canal para seguir recibiendo estas enseñanzas profundas. Imagina por un momento una ciudad construida no con ladrillos ni cemento, sino con pensamientos colectivos. Una ciudad donde las casas, las calles y los jardines son formas de energía, moldeadas por la mente y el corazón de sus habitantes. Eso es lo que ocurre en el astral, las llamadas colonias espirituales. En estas comunidades, los espíritus que ya han partido de la tierra se reúnen en función de sus afinidades de pensamiento, de valores, de creencias. Así como en el mundo físico nos unimos en familias, barrios o culturas, en el astral nos reunimos en torno a vibraciones comunes. Existen colonias dedicadas al estudio, donde bibliotecas infinitas guardan el conocimiento de mundos y tiempos que jamás imaginarías. Hay colonias de sanación, donde médicos y enfermeros espirituales cuidan a las almas heridas. También hay colonias de arte, donde la música y la pintura no se crean con instrumentos físicos, sino directamente con la energía de la mente y el sentimiento. El escritor Allan Kardec, en sus estudios sobre el espiritismo, ya había descrito estas ciudades. Y décadas más tarde, médiums como Chico Xavier confirmaron que millones de almas habitan en comunidades de orden y servicio, donde continúan su aprendizaje después de la muerte física. Déjame compartirte la experiencia de Clara. Ella murió a los 47 años, después de una larga enfermedad. Su tránsito al mundo espiritual fue acompañado por guías que la llevaron a una colonia de sanación. Allí despertó en una especie de hospital, rodeada de enfermeras que irradiaban ternura y médicos que la atendían con manos de luz. Clara contó que allí no había dolor ni miedo, sino una sensación de descanso profundo. Poco a poco fue comprendiendo que esa colonia no era un cielo definitivo, sino un lugar de recuperación, donde podía prepararse para su próxima etapa de evolución. Su testimonio nos recuerda que en el astral, lo que pensamos como muerte es en realidad un nuevo comienzo. Si supieras que después de morir despertarás en un entorno construido por tu propia vibración, ¿qué clase de ciudad estarías ayudando a construir con tus pensamientos de hoy? Todo en el astral se organiza por una ley fundamental, la ley de afinidad. No se trata de castigos ni premios, sino de resonancia. Cada alma se siente atraída naturalmente hacia el nivel vibratorio que corresponde a sus pensamientos y emociones predominantes. Quienes vibran en la envidia, la ira o el egoísmo permanecen en zonas bajas y densas, junto a otros que comparten esas mismas energías. Quienes vibran en amor, gratitud y compasión ascienden a regiones de luz y armonía. Y entre esos extremos, millones de almas habitan niveles intermedios, todavía mezclando aspiraciones elevadas con apegos mundanos. Esto significa que tu destino en el astral no está escrito por una fuerza externa. Lo estás escribiendo tú mismo, aquí y ahora, con la forma en que eliges pensar, sentir y actuar cada día. Uno de los aspectos más conmovedores del astral es el reencuentro con quienes amamos y ya partieron. Sí, es posible verlos, abrazarlos y conversar con ellos. Sin embargo, estos encuentros no ocurren siempre de inmediato. Dependen de varios factores: del estado vibratorio del desencarnado, del estado de conciencia de quien aún está en la Tierra y, sobre todo, de la ley de afinidad. Si ambos vibran en un nivel parecido de amor y paz, el reencuentro es casi seguro. Si, en cambio, el que partió está todavía apegado a la Tierra o si quien quedó vive sumido en el dolor y la desesperación, ese encuentro puede retrasarse. Por eso, cuando alguien muere, la mejor manera de ayudarlo no es con llanto ni con sufrimiento, sino con oraciones y pensamientos de luz. Un hombre llamado Javier soñaba una y otra vez que abrazaba a su madre fallecida. En esos sueños, ella le hablaba con dulzura y le decía que estaba bien. Al principio pensó que eran solo recuerdos de su inconsciente, pero con el tiempo comprendió que esos encuentros eran reales, porque siempre traía de ellos un mensaje claro, coherente y lleno de paz. Javier se dio cuenta de que, gracias a su vibración de amor y gratitud, había logrado encontrarse con su madre en el astral. ¿Has tenido alguna vez un sueño tan vívido con un ser querido que ya partió, que te parecía más real que la vigilia? Tal vez no fue un sueño. Tal vez fue un reencuentro en el plano astral. Otro aspecto fascinante es la relación con el tiempo. En el mundo físico lo vivimos como una secuencia lineal, pasado, presente y futuro. Pero en el astral, el tiempo es mucho más flexible. A veces, una experiencia que parece durar horas en el astral corresponde a solo unos minutos en el físico. O al revés, lo que parece un instante allá puede corresponder a varias horas aquí. Esto se debe a que en el astral lo que domina no es el reloj, sino la intensidad de la conciencia. Allí puedes experimentar una eternidad en un solo segundo,
o atravesar siglos de aprendizaje en un abrir y cerrar de ojos. Ya mencionamos que en el astral los pensamientos crean realidades de inmediato. Pero profundicemos en esto. Cuando piensas intensamente en algo, ese pensamiento se convierte en una forma pensamiento que adquiere cierta autonomía. Si es un pensamiento repetido y cargado de emoción, puede incluso volverse una especie de ser que permanece en el astral. Esto explica por qué algunas personas, al morir, encuentran ciudades, templos o comunidades construidas con las creencias religiosas que sostuvieron en vida. Esos lugares existen realmente en el astral, porque fueron alimentados por millones de mentes a lo largo de generaciones. Sin embargo, no son eternos. Con el tiempo, esas formas se disuelven, porque no provienen de la esencia eterna del espíritu, sino de las construcciones temporales del pensamiento humano. ¿Qué estás creando ahora con tus pensamientos diarios? Formas de miedo y limitación, o paisajes de paz y abundancia que mañana serán tu morada en el astral. Para empezar a entrenar tu mente en la creación consciente, prueba este sencillo ejercicio. Antes de dormir, imagina un lugar de paz, un jardín, un templo, una playa tranquila. Visualízalo con detalle, los colores, los sonidos, las sensaciones. Declara, que este lugar sea mi refugio en el astral, un espacio de aprendizaje y de encuentro con la luz. Si repites esto con constancia, estarás creando un espacio real en el astral al que podrás acceder de manera consciente. Un hombre llamado Eduardo practicó esta técnica durante meses. Cada noche visualizaba un templo blanco rodeado de montañas. Al principio era solo un ejercicio mental. Pero un día, en un sueño lúcido, se encontró dentro de ese mismo templo, con detalles exactos a los que había imaginado. Allí lo esperaban guías que le dijeron: has creado este lugar con tu intención. Ahora lo usaremos para enseñarte. Eduardo comprendió entonces que la imaginación no es fantasía, sino el primer paso en la creación real. En esta parte hemos explorado las colonias espirituales, la ley de afinidad, los reencuentros con seres queridos, la flexibilidad del tiempo y el poder creador de los pensamientos. Cada uno de estos aspectos nos recuerda que el astral no es un lugar ajeno, sino un reflejo de lo que somos. Y ahora te hago una pregunta que puede cambiar tu manera de vivir. Si pudieras construir tu morada en el astral desde hoy, ¿qué sembrarías en tu interior para habitar mañana en un paraíso de paz? Quédate conmigo, porque en la siguiente parte exploraremos cómo prepararnos para el tránsito de la muerte, qué ocurre con las almas en los distintos niveles del astral y cómo podemos vivir la vida física de manera que se convierta en un puente hacia la eternidad. Y no olvides, suscríbete al canal y activa la campanita, porque estamos apenas en el inicio de este viaje hacia los misterios del alma. La muerte, esa palabra que tantas veces nos incomoda, que la sociedad suele evitar, pero que en realidad es el pasaje más natural de todos. Morir no es un final, es un tránsito. Es como cambiar de habitación dentro de la misma casa de la existencia. En el momento de la muerte, lo que ocurre es que el alma se desprende del cuerpo físico y comienza a experimentar la realidad del astral de manera plena. Lo que para algunos es motivo de miedo, para otros puede ser una experiencia liberadora. La diferencia no está en la muerte en sí, sino en la preparación interior. Cuando el ser humano muere con miedo, apego o resentimiento, su conciencia puede quedar confundida, atrapada en las zonas más densas del astral. Pero cuando muere con confianza, amor y entrega, el tránsito se vuelve un ascenso suave hacia regiones de luz. Te contaré la historia de Don Manuel. Él fue un hombre sencillo, campesino, que nunca estudió grandes filosofías ni religiones. Sin embargo, vivió con bondad, generosidad y gratitud. Cuando murió, sus familiares relataron que su rostro quedó iluminado por una expresión de paz. En el astral, fue recibido por guías amorosos que lo llevaron a una colonia de descanso. Allí descubrió que no necesitaba grandes conocimientos esotéricos. Lo que le abrió las puertas a un lugar de luz fue la pureza de su corazón. Este relato nos enseña algo esencial. No importa cuántos libros hayas leído o cuántos rituales hayas practicado. Lo que determina tu destino en el astral es la calidad de tu vida interior. Si tu muerte llegara mañana, ¿qué estado de conciencia llevarías contigo? ¿Sería un equipaje ligero, lleno de amor, o una carga pesada de miedos y apegos? El tránsito hacia el astral ocurre en varias fases. El desprendimiento del cuerpo físico. El alma se separa del cuerpo poco a poco, primero soltando la conexión con los órganos vitales. A veces este proceso dura minutos, otras veces horas o incluso días. El despertar en el astral. Al dejar el cuerpo, algunos despiertan de inmediato en un nuevo escenario, mientras que otros permanecen dormidos un tiempo, en una especie de letargo de recuperación.
La adaptación. El alma comienza a reconocer su nueva realidad. Puede sentirse confundida al principio, creyendo que aún está en el mundo físico. Con la ayuda de guías o familiares desencarnados, se adapta poco a poco a la vida astral. La atracción por afinidad. Según la vibración interior, el alma se dirige hacia regiones luminosas o densas del astral. Allí se une a comunidades afines a su nivel de conciencia. Es importante saber que nadie muere solo. Siempre hay presencias amorosas acompañando el proceso, aunque la persona o los familiares no lo perciban. Son los llamados guías espirituales, seres que ya recorrieron el camino y que ahora ayudan a otros a transitarlo. En muchos testimonios, quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte relatan haber visto seres de luz, familiares fallecidos o ángeles esperándolos. Estas visiones no son ilusiones, son aperturas temporales al plano astral. María, una mujer que estuvo clínicamente muerta durante 7 minutos, contó que sintió salir de su cuerpo y flotar sobre la sala del hospital. Vio a los médicos trabajando, pero no sintió miedo. De pronto, un túnel de luz se abrió y vio a su abuela fallecida extendiéndole la mano. Sintió un amor tan grande que no quería regresar. Sin embargo, una voz le dijo, «Aún no es tu momento». En un instante volvió a su cuerpo físico. Esta experiencia, repetida por miles de personas en todo el mundo, nos muestra que la muerte no es el final, sino un regreso a un hogar más amplio. ¿Por qué temer a la muerte, si es simplemente un despertar a otra dimensión de la vida? Lo que haces hoy, aquí y ahora, prepara tu tránsito mañana. Cada pensamiento, cada emoción y cada acto son semillas que germinarán en tu experiencia astral. No se trata de temer un castigo, sino de comprender que todo tiene consecuencias. Si cultivas rencor, celos y ambición, esos serán los paisajes que verás en el astral. Pero si cultivas gratitud, compasión y amor, lo que encontrarás será un jardín de paz. Carlos, un empresario ambicioso, murió repentinamente de un infarto. Al despertar en el astral, se encontró en una ciudad gris, donde todos corrían desesperados persiguiendo contratos, dinero y poder. Reconoció a algunos colegas que también habían muerto. Se dio cuenta de que estaba atrapado en un reflejo de su propia obsesión por los negocios. Solo después de años, con la ayuda de guías, logró soltar ese apego y ascender a un plano más luminoso. Este caso nos muestra que el astral es un espejo imparcial, refleja lo que llevamos dentro. Un aspecto conmovedor del astral es que allí la conexión entre vivos y muertos no se rompe. Tus oraciones, tus pensamientos de amor, llegan a tus seres queridos desencarnados como verdaderos rayos de luz que los fortalecen. Por eso, cuando alguien muere, lo peor que podemos hacer es sumirnos en el sufrimiento y la desesperación. Ese dolor, aunque natural, puede atarlos al plano terrestre. En cambio, cuando los despedimos con amor y esperanza, les damos alas para elevarse hacia la luz. ¿Cómo recuerdas a tus seres queridos fallecidos? ¿Con dolor y nostalgia, o con amor y gratitud? La manera en que los piensas influye directamente en su experiencia astral. Muchos creen que al morir se entra en un estado pasivo, como un descanso eterno. Pero la realidad es que en el astral el alma sigue aprendiendo, trabajando y evolucionando. No existe la inactividad, la vida continúa con otros matices. Algunas almas se dedican a estudiar, otras a sanar, otras a enseñar, otras a ayudar a los que aún están en la tierra. De hecho, muchos de los seres de luz que nos inspiran desde el plano invisible son almas que habitan el astral y que han asumido la misión de guiar a la humanidad. En esta parte hemos explorado el tránsito de la muerte, las etapas del desprendimiento, el trabajo de los guías, los testimonios de experiencias cercanas a la muerte y la importancia de la vida consciente para preparar nuestro destino astral. Y ahora quiero dejarte con una pregunta poderosa. ¿Qué pasaría si descubrieras que el mayor entrenamiento para la vida después de la muerte es la manera en que estás viviendo hoy? En la próxima parte, exploraremos cómo las almas en el astral se preparan para reencarnar, cómo funciona la ley del karma en este plano y de qué manera podemos aprovechar nuestras noches para crecer espiritualmente. Y no lo olvides, suscríbete al canal y acompáñanos hasta el final de este viaje, porque lo que viene puede transformar por completo tu visión de la vida y la eternidad. En esta parte hemos explorado el tránsito de la muerte, las etapas del desprendimiento, el trabajo de los guías, los testimonios de experiencias cercanas a la muerte y la importancia de la vida consciente para preparar nuestro destino astral. Y ahora quiero dejarte con una pregunta poderosa. ¿Qué pasaría si descubrieras que el mayor entrenamiento para la vida después de la muerte es la manera en que estás viviendo hoy? En la próxima parte, exploraremos cómo las almas en el astral se preparan para reencarnar,
cómo funciona la ley del karma en este plano y de qué manera podemos aprovechar nuestras noches para crecer espiritualmente. Y no lo olvides, suscríbete al canal y acompáñanos hasta el final de este viaje, porque lo que viene puede transformar por completo tu visión de la vida y la eternidad. El mundo astral no solo es el lugar a donde vamos al morir, también es el espacio donde nos preparamos antes de volver a nacer. Así como en la Tierra necesitamos un tiempo de descanso entre un día y otro, en el viaje del alma necesitamos una pausa entre una vida y otra. Esa pausa se da, en gran medida, en el plano astral. Allí, las almas revisan su pasado, reconocen sus aprendizajes y, con la ayuda de guías más avanzados, diseñan los próximos pasos de su evolución. Esto no significa que alguien allá arriba nos imponga un destino, sino que nosotros mismos, desde una conciencia más amplia, elegimos las experiencias que nos ayudarán a crecer. Imagina un aula donde los estudiantes analizan sus exámenes y se preparan para la próxima lección. Eso mismo ocurre en el astral. Es una escuela intermedia entre la Tierra y los planos más elevados, donde planificamos con claridad que necesitamos trabajar en la siguiente encarnación. Andrea, una mujer que en vida se dedicó a la música, contó en regresiones espirituales que, entre una encarnación y otra, permaneció en una colonia astral dedicada al arte. Allí, en compañía de otros músicos y pintores, comprendió cómo el arte no era solo entretenimiento, sino una herramienta para elevar conciencias. Cuando llegó el momento de reencarnar, eligió nacer en una familia con tradición artística, con el propósito de llevar esa vibración al mundo físico. Su historia nos recuerda que cada talento que tenemos aquí fue cultivado allá, en el astral, antes de volver a nacer. ¿Y si los dones que hoy posees fueran semillas que elegiste plantar en el astral antes de tu nacimiento? ¿Cómo los estás utilizando en esta vida? Otro aspecto esencial es el funcionamiento de la ley del karma. Mucho se ha malinterpretado esta palabra, reduciéndola a una idea de castigo. Pero el karma no es una condena, es una ley de equilibrio. Es la manera en que el universo armoniza nuestras acciones para que aprendamos lo que necesitamos. En el astral, esta ley se hace evidente. Al morir, nuestra conciencia ve con claridad los efectos de lo que hemos sembrado en la tierra. No como un juicio externo, sino como una comprensión interna, sentimos el impacto de nuestras acciones en los demás. Si hicimos daño, sentimos el dolor que provocamos. Si dimos amor, experimentamos la alegría que sembramos. Este proceso de revisión es lo que muchas tradiciones llaman juicio final, pero no se trata de un tribunal externo, sino de un acto de autorreconocimiento. Y con esa claridad, decidimos que experiencias futuras nos permitirán sanar y equilibrar aquello que quedó pendiente. Pedro fue un hombre que en vida acumuló riqueza sin preocuparse por quienes sufrían a su alrededor. Al morir, en el astral, comprendió el vacío que había dejado su egoísmo. No fue castigado por nadie, sino que él mismo sintió la necesidad de aprender a dar. Por eso, eligió reencarnar en una vida de humildad y servicio, para experimentar el valor de la solidaridad. Este ciclo no es venganza, sino amor, es la oportunidad constante de crecer. ¿Qué enseñanzas de amor crees que tu alma eligió antes de venir a esta vida? ¿Estás honrando ese propósito? Cada noche, cuando dormimos, tenemos la oportunidad de adelantar parte de ese aprendizaje. Mientras el cuerpo descansa, el espíritu viaja al astral. Allí podemos reunirnos con guías, asistir a clases, ayudar a otros o simplemente descansar en entornos de paz. La mayoría no recuerda estas experiencias, porque la memoria astral se filtra al pasar de regreso por el cerebro físico. Sin embargo, con práctica podemos retener fragmentos, a través de sueños lúcidos, meditaciones antes de dormir o la práctica de llevar un diario de sueños. Lo sorprendente es que incluso si no recordamos nada, esas experiencias dejan huellas en nuestro interior. ¿Nunca te ha pasado despertar con una claridad repentina, una paz extraña o una inspiración que no sabes de dónde vino? Es probable que en la noche tu alma haya recibido enseñanzas en el astral. Sofía, una joven estudiante de espiritualidad, empezó a pedir cada noche ser guiada en el astral. No siempre recordaba lo que ocurría, pero al despertar tenía la certeza de haber estado en algún lugar importante. Una mañana, sin saber por qué, se levantó con un impulso profundo de perdonar a su padre, con quien había estado en conflicto durante años. Al hacerlo, sintió una liberación inmensa. Más tarde, en una regresión, descubrió que durante esas noches había asistido a encuentros con su padre en el plano astral, donde ambos habían recibido orientación de sus guías. Esa experiencia le confirmó que el trabajo nocturno es real y transformador. ¿Qué pasaría si cada noche, en lugar de simplemente dormir,
¿te entrenaras para vivir conscientemente en el astral? Imagina el avance espiritual que tendrías si aprovecharas esas horas para aprender, sanar y servir. Aquí te comparto un ejercicio poderoso para activar tu conciencia en el astral. Antes de dormir, escribe en un papel tu intención. Ejemplo: esta noche deseo aprender sobre la paciencia o quiero servir como voluntario en el plano astral. Repite esa intención en voz baja 3 veces, con plena fe. Al despertar, aunque no recuerdes nada, anota tus sensaciones, emociones o cualquier fragmento de sueño. Con el tiempo, esa práctica afinará tu memoria astral. Es importante comprender que el astral no es el fin del viaje. Es un puente, una estación intermedia. Más allá de él existen planos todavía más elevados: el mental, el causal y otros que trascienden la mente misma. Pero el astral es el primer umbral que nos conecta con esas realidades superiores. Allí aprendemos a soltar las densidades de la tierra y a despertar nuestra verdadera naturaleza. Y desde allí nos preparamos para dar el salto hacia la unidad más plena con el espíritu. En esta parte hemos visto cómo el astral es el lugar donde se planifica la reencarnación, cómo actúa la ley del karma, cómo podemos aprovechar las noches para crecer espiritualmente y cómo este plano es un puente hacia niveles aún más elevados. Y ahora te dejo con una pregunta que abre la puerta a la siguiente revelación. ¿Qué ocurriría si pudieras acceder conscientemente al recuerdo de tus vidas pasadas a través del astral? En la próxima parte exploraremos cómo la memoria del alma se conserva en este plano, cómo los encuentros kármicos se preparan antes de encarnar y de qué manera podemos despertar esas memorias para acelerar nuestro proceso evolutivo. Y recuerda, suscríbete al canal y acompáñanos hasta el final, porque lo que viene te mostrará que tu historia es mucho más grande que una sola vida. En lo profundo de nuestro ser existe una memoria eterna. Aunque en la tierra olvidamos casi todo al nacer, el alma conserva cada experiencia vivida a lo largo de sus múltiples encarnaciones. Y el plano astral es el archivo donde gran parte de esa memoria se guarda. Cuando un alma se encuentra en el astral después de la muerte, tiene acceso a un registro más amplio de su historia. Es como abrir un libro inmenso en el que están escritas todas las páginas de tu existencia, no solo de esta vida, sino de muchas otras. En ciertos niveles del astral, incluso es posible contemplar lo que las tradiciones llaman el libro de la vida, un registro donde cada pensamiento, palabra y acción queda grabado en energía. Te contaré la experiencia de Luciana. Durante una regresión espiritual espontánea en un estado de trance, relató haber estado en una sala inmensa de luz dorada, donde miles de rollos o pergaminos vibraban como llamas. Allí, un guía le mostró fragmentos de una vida anterior donde había tomado decisiones que aún influían en su presente. Comprendió por qué había nacido en su familia actual y por qué enfrentaba ciertas pruebas emocionales. Cuando volvió a la conciencia física, no solo lo sintió como un recuerdo, sino como una liberación. Entendió que su vida no era un castigo, sino un plan de aprendizaje. Si pudieras ver todas tus vidas pasadas en un solo instante, ¿qué harías con esa información? ¿Te paralizarías por los errores cometidos o la usarías como combustible para crecer y perdonarte? Muchas personas se preguntan, si el alma tiene toda esa memoria, ¿por qué al nacer no recordamos nada? La respuesta es simple y profunda. El velo del olvido es una bendición. Si recordáramos con claridad todas nuestras vidas pasadas, viviríamos atrapados en culpas antiguas, resentimientos o nostalgias. En cambio, el olvido nos permite concentrarnos en el aquí y el ahora, en la misión concreta de esta vida. Sin embargo, en el astral ese velo se afloja. Allí podemos comprender con mayor amplitud de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y en ciertos momentos especiales, esa memoria puede filtrarse a la conciencia física, a través de sueños, intuiciones o regresiones. Antes de encarnar, en el plano astral se preparan los encuentros clave de nuestra vida. Las almas que han compartido historias pasadas se reúnen y acuerdan nuevas experiencias para equilibrar lo pendiente. Por ejemplo, alguien que en una vida fue tu enemigo puede ahora elegir nacer como tu hijo, tu hermano o tu pareja, para que ambos aprendan a transformar el odio en amor. Esto no significa que cada detalle de tu vida esté escrito, sino que ciertos encuentros y aprendizajes fundamentales se planifican. Tú eliges cómo responder a ellos con tu libre albedrío. Roberto, en una terapia regresiva, descubrió que el gran amor de su vida actual había sido, en otra existencia, un adversario con el que había vivido conflictos violentos. Antes de encarnar, ambos acordaron reencontrarse como pareja para sanar ese vínculo desde el amor. Comprenderlo le dio un sentido más profundo a su relación y lo ayudó a vivirla con mayor respeto y gratitud. ¿Y si las personas más importantes de tu vida fueran almas con las que vienes trabajando desde hace siglos?
¿Cómo cambiaría eso la forma en que las miras? En algunos casos, los recuerdos de vidas pasadas emergen durante sueños vívidos o experiencias extracorporales. Puede que sueñes con un lugar que nunca visitaste y sin embargo, lo reconozcas como si hubieras vivido allí. O que sientas un amor o rechazo inexplicable hacia alguien que apenas conoces. Estas huellas son ecos de memorias guardadas en el astral. Con prácticas como la meditación profunda, la hipnosis regresiva o la proyección consciente, es posible acceder a fragmentos de esas memorias. Pero lo importante no es coleccionar recuerdos como curiosidad, sino usarlos para sanar y evolucionar. Antes de dormir, formula esta intención. Si algún recuerdo de mis vidas pasadas puede ayudarme a sanar y crecer hoy, que se me muestre en un sueño claro y comprensible. Al despertar, anota todo lo que recuerdes, incluso si parece confuso. No busques forzar la memoria, deja que fluya cuando sea el momento justo. Marta soñaba repetidamente con un niño que lloraba en una aldea antigua. Al investigar en una regresión, descubrió que en una vida pasada había abandonado a un hijo en circunstancias difíciles. Ese recuerdo la hizo llorar profundamente, pero también le permitió sanar esa culpa, transformándola en un compromiso de amor con su familia actual. El astral le mostró una herida del alma, no para castigarla, sino para liberarla. ¿Qué heridas del alma crees que podrían estar esperando ser recordadas y sanadas en tu interior? En el astral también comprendemos que nuestra vida no es una historia aislada, sino parte de una misión más amplia que se extiende a lo largo de varias encarnaciones. Algunos sienten la llamada de la enseñanza, otros de la sanación, otros del arte o del servicio. Esa misión no empieza ni termina en una sola vida, es un hilo dorado que atraviesa muchas existencias. Por eso, cuando en el astral recordamos vidas pasadas, vemos que hemos ido perfeccionando un mismo tema, una misma cualidad. Cada vida es como un capítulo de un libro mucho más grande. Imagínate que tu alma es como un árbol milenario. Cada vida es una rama. Algunas ramas florecen, otras se quiebran, pero todas forman parte del mismo ser. El astral es el terreno donde ese árbol se nutre, donde comprende la unidad de todas sus ramas. En esta sección hemos explorado la memoria del alma en el astral, el velo del olvido, los encuentros kármicos, los recuerdos de vidas pasadas y la continuidad de las misiones espirituales. Todo esto nos muestra que no somos seres pasajeros, sino viajeros eternos en un camino de evolución. Ahora quiero dejarte con una pregunta que puede abrir tu conciencia. ¿Qué pasaría si entendieras que cada persona que amas y cada dificultad que enfrentas forman parte de un plan que tú mismo ayudaste a escribir en el astral antes de nacer? Quédate conmigo, porque en la próxima parte descubriremos los secretos de los niveles más altos del astral, donde habitan seres de luz, y cómo es posible que recibas inspiración, sanación y guía directamente de ellos. Y recuerda, suscríbete al canal y acompáñanos, porque lo que viene te mostrará que nunca has estado solo en tu viaje espiritual. Hasta ahora hemos explorado las zonas intermedias y bajas del astral, lugares donde las almas recién desencarnadas se adaptan, donde los pensamientos densos crean paisajes sombríos y donde se desarrollan misiones de rescate. Pero el astral también posee niveles superiores, regiones tan luminosas que palabras humanas no logran describirlas. En esos niveles la materia se vuelve cada vez más sutil. Los colores son más vivos, las formas más flexibles, la música más intensa y pura. Allí, los pensamientos elevados se materializan como ríos de luz, jardines que parecen cantar o templos hechos de energía vibrante. Son planos donde el amor es casi tangible, donde la paz envuelve todo y donde habitan seres cuya evolución ya ha trascendido las pasiones humanas. En estas regiones se encuentran los llamados mentores espirituales, seres que alcanzaron un alto grado de sabiduría en sus vidas pasadas y que ahora dedican su existencia a guiar a la humanidad. No son dioses, no son superiores en el sentido de dominación, sino hermanos mayores que recorrieron el camino antes que nosotros y ahora extienden su mano. Muchos de ellos inspiran a artistas, científicos, líderes y buscadores espirituales en la Tierra. ¿Nunca te ha pasado recibir de pronto una idea clara, una inspiración repentina, como si viniera de otro lugar? Es posible que en ese instante hayas recibido una chispa desde los planos superiores del astral. Leonardo, un joven pintor, relató que en sueños fue llevado a un taller de luz en el plano astral. Allí vio a seres que pintaban con energía pura, creando obras que parecían vivas. Uno de esos seres le dijo: "Estas imágenes no son solo arte, son vibraciones que transforman a quienes las contemplan". Al despertar, Leonardo empezó a pintar con un nuevo estilo, lleno de luz y color, que transmitía paz a quienes observaban sus cuadros.
Supo que había recibido inspiración desde los niveles superiores del astral. ¿Y si tus mejores ideas, tus intuiciones más claras, fueran mensajes que recibes desde el plano astral? ¿Cómo cambiaría tu vida si confiaras más en esa voz interior? En las regiones más elevadas del astral también existen verdaderos hospitales espirituales. Allí las almas que llegan cansadas, enfermas o cargadas de dolor son tratadas con energías de amor y compasión. La sanación no se realiza con medicamentos físicos, sino con luz, música, vibraciones y la fuerza del pensamiento dirigido. Algunas personas, durante sueños o meditaciones profundas, han sentido que eran llevadas a estos lugares. Al despertar, experimentan un alivio físico o emocional inexplicable. Estos testimonios nos muestran que los niveles superiores del astral actúan como centros de regeneración, no solo para los desencarnados, sino también para los vivos que se abren a recibir esa ayuda. Miriam, que sufría de depresión durante años, relató que una noche soñó estar en un templo de cristal donde seres vestidos de blanco la rodeaban y colocaban sus manos sobre su cabeza. Sintió que una corriente de luz recorría su cuerpo. Al despertar, no estaba curada de golpe, pero comenzó a experimentar una mejoría notable. Poco a poco, su tristeza se transformó en esperanza. Esa experiencia fue un contacto real con un hospital astral. ¿Qué pasaría si te abrieras cada noche a recibir sanación de los planos superiores del astral? Tal vez descubrirías que no estás tan solo como piensas en tu proceso de sanación. En sus niveles más altos, el astral ya se roza con el plano mental y con realidades aún más sutiles. Allí la individualidad empieza a diluirse y el alma experimenta una sensación de unidad más profunda. Es como si la conciencia se expandiera más allá de los límites personales y se fundiera con una corriente universal de amor. Algunos místicos que han tenido visiones en estado de éxtasis describen precisamente estas regiones: un mar de luz, un coro de armonías, un sentimiento de unión total con el todo. Ese es el umbral donde el astral se conecta con el Espíritu Eterno. San Juan de la Cruz escribió sobre la noche oscura y el encuentro con la llama de amor viva. Aunque sus palabras están cargadas de simbolismo, muchos expertos espirituales afirman que describía experiencias en los niveles superiores del astral, donde la unión con lo divino se vuelve palpable. Tú también puedes conectar con estas vibraciones, incluso sin ser un místico o un maestro. Aquí te comparto un ejercicio simple. Antes de dormir, coloca tu mano sobre el corazón y respira profundamente. Imagina una luz dorada que te envuelve. Declara: esta noche me abro a recibir inspiración y sanación de los planos de luz del astral. Aunque no recuerdes nada al despertar, sentirás cambios sutiles en tu energía y en tu ánimo. Nunca estamos solos. Desde los niveles superiores del astral, guías y maestros observan nuestros pasos, nos acompañan en momentos de dificultad y nos envían señales. A veces son intuiciones, a veces coincidencias, a veces personas que aparecen en nuestra vida en el momento justo. La clave está en afinar nuestra sensibilidad para reconocer esas señales. Quien vive distraído, corriendo detrás de lo superficial, puede pasar por alto estas ayudas. Pero quien cultiva silencio interior, gratitud y atención plena, empieza a notar que el universo siempre responde. ¿Cuántas veces has recibido ayuda invisible sin darte cuenta? Tal vez esa fuerza que te levantó cuando estabas en tu momento más oscuro vino directamente del astral superior. En esta parte hemos explorado los niveles más altos del astral, la presencia de los seres de luz, la inspiración artística, la sanación espiritual y el puente hacia lo divino. Hemos comprendido que el astral no es solo un espejo de nuestras emociones, sino también una fuente inagotable de guía, sanación e inspiración. Y ahora quiero dejarte con una pregunta que abre un portal de posibilidades. ¿Qué ocurriría si te dieras cuenta de que cada noche puedes entrar en contacto directo con tus guías, recibir sanación e inspiración desde los niveles más altos del astral? Quédate conmigo, porque en la próxima parte hablaremos de los peligros de las ilusiones en el astral, cómo distinguir la verdad de las proyecciones mentales y cómo protegerte para no perderte en espejismos. Y recuerda, suscríbete al canal y acompáñanos hasta el final de este viaje. Lo mejor aún está por revelarse. El plano astral es un territorio fascinante, lleno de maravillas y posibilidades. Pero también es un terreno donde la mente humana puede extraviarse fácilmente. Allí los pensamientos se vuelven realidades palpables, y eso significa que no todo lo que ves es necesariamente verdadero. Algunas visiones son solo ilusiones creadas por la mente propia o colectiva. Por ejemplo, si alguien mantiene una fe rígida en que el cielo tiene que ser exactamente como su religión lo describe, es probable que al morir encuentre un entorno muy similar a lo que esperaba. No porque ese sea el único cielo existente,
sino porque millones de pensamientos y creencias iguales han dado forma a ese escenario en el astral. Lo mismo ocurre con paisajes de sufrimiento, infiernos creados por el miedo y la culpa, donde almas permanecen atrapadas hasta que logran soltar esas cadenas mentales. ¿Cómo distinguir, entonces, una experiencia astral auténtica de una ilusión mental? La clave está en la vibración. Lo que proviene de niveles elevados del astral transmite paz, claridad y amor profundo, aunque no siempre coincida con tus expectativas. En cambio, lo que proviene de ilusiones mentales genera apego, confusión o una sensación de vacío. Un simple criterio puede ayudarte: lo verdadero expande tu corazón. Lo ilusorio lo encierra. Mateo, un buscador sincero, relató que en una de sus primeras experiencias astrales fue llevado a un lugar donde todos repetían oraciones mecánicamente, sin emoción, como autómatas. Al principio pensó que había llegado a un cielo religioso, pero pronto sintió una opresión extraña, como si su espíritu estuviera atrapado. Comprendió que aquel no era un plano de luz, sino una ilusión colectiva sostenida por mentes rígidas. Cuando decidió elevar su vibración con gratitud y amor, el escenario se desvaneció y apareció un entorno mucho más amplio y luminoso. ¿Cuántas de las realidades que aceptas en tu vida son en verdad ilusiones que tú mismo o la sociedad han creado? El astral es un espejo que te invita a cuestionar no solo lo que ves allá, sino también lo que crees aquí. Otra fuente de ilusiones astrales son los deseos desordenados. Un alma muy apegada al placer puede crear escenarios donde vive eternamente sus fantasías, sin darse cuenta de que está atrapada en una burbuja ilusoria. Lo mismo ocurre con quienes mueren obsesionados con el dinero, el poder o la venganza. Permanecen en escenarios creados por sus propios deseos, incapaces de elevarse hasta que su conciencia se abre. Estos espejismos son verdaderas cárceles mentales. Pero la buena noticia es que ninguna es eterna. Tarde o temprano, la luz del espíritu rompe la ilusión y abre el camino hacia planos más altos. Para no caer en ilusiones astrales, la práctica más importante es la disciplina de la mente. Una mente entrenada en el silencio, la concentración y la claridad no se deja arrastrar fácilmente por proyecciones ilusorias. Por eso, tantas tradiciones espirituales insisten en la meditación. No solo calma la mente en la tierra, sino que también fortalece al viajero astral para distinguir lo real de lo ilusorio. Antes de dormir, prueba este ejercicio. Respira profundamente y lleva tu atención al corazón. Declara: que mi conciencia se mantenga clara en el astral y distinga siempre la luz verdadera de las ilusiones. Si sueñas con escenarios extraños, al despertar pregúntate: ¿esto expandía mi corazón o lo encogía? Con el tiempo, este hábito te entrenará a reconocer vibraciones genuinas incluso en experiencias oníricas. Además de las ilusiones, existen entidades que pueden intentar influir sobre los recién llegados al astral. No son demonios en el sentido tradicional, sino almas humanas aún atrapadas en vibraciones densas, que buscan mantener a otros en su mismo nivel. La mejor protección contra estas influencias no son rituales complicados, sino la vibración del amor. Ninguna oscuridad puede penetrar un corazón que irradia luz. Elena, en una experiencia extracorporal, sintió la presencia de sombras que la rodeaban. Por un instante tuvo miedo, pero recordó una enseñanza: el amor es mi escudo. Comenzó a repetir con fuerza: estoy rodeada de luz, soy amor. De inmediato, las sombras se desvanecieron y en su lugar apareció una claridad radiante. Al regresar a su cuerpo, comprendió que el poder no estaba afuera, sino en su interior. ¿Qué pasaría si comprendieras que tu vibración es tu verdadera armadura en cualquier plano? ¿Seguirías alimentando pensamientos de miedo o comenzarías a cultivar más amor y gratitud? Un obstáculo sutil pero real es el ego espiritual. Algunos viajeros, al experimentar el astral, se sienten superiores, creyendo que su capacidad de salir del cuerpo los hace más avanzados que los demás. Esa arrogancia puede atraparlos en escenarios ilusorios donde alimentan su orgullo. El verdadero propósito de explorar el astral no es coleccionar experiencias ni sentirse especial, sino crecer en humildad, servicio y amor. Raúl, un hombre que practicaba técnicas de proyección astral, empezó a presumir de sus poderes. En una de sus experiencias, se vio rodeado de seguidores que lo alababan. Durante un tiempo creyó que era un maestro, pero pronto comprendió que era una ilusión creada por su propio ego. Solo cuando se humilló ante la verdad interior, esa escena desapareció y pudo acceder a planos más elevados. Hemos visto que el astral puede ser un lugar de ilusiones, cielos rígidos, infiernos colectivos, fantasías del deseo y trampas del ego.
Pero también aprendimos que la clave para distinguir lo verdadero es la vibración del corazón, que la disciplina mental nos da claridad y que el amor es la protección más poderosa. Y ahora quiero dejarte con una pregunta esencial. ¿Qué ilusiones estás sosteniendo en tu vida diaria que te impiden ver la luz que ya está frente a ti? Quédate conmigo, porque en la próxima parte exploraremos cómo el astral influye en el mundo físico, cómo los pensamientos colectivos impactan en la humanidad y de qué manera podemos ser canales de luz para transformar no solo nuestra vida, sino también la del planeta. Y recuerda, suscríbete al canal para seguir este viaje, porque lo que viene te mostrará que el astral no está separado de tu vida diaria, sino que influye en cada instante de ella. Muchas personas piensan que el astral es un lugar separado de la vida diaria, pero la verdad es que el plano astral influye directamente en el mundo físico. Nuestros pensamientos, emociones y deseos no se quedan solo en nuestra mente. Emiten vibraciones que viajan al astral y desde allí regresan, reforzando o debilitando la realidad que vivimos en la Tierra. Esto explica por qué un colectivo humano con pensamientos similares puede generar fenómenos que parecen invisibles pero palpables. Por ejemplo, cuando muchas personas sienten miedo, en el astral se forman nubes densas que luego regresan en forma de ansiedad, caos social o incluso enfermedades. Y, por el contrario, cuando grupos de personas se unen en oración, meditación o intención positiva, en el astral se generan ondas de luz que fortalecen la esperanza, la salud y la paz en el mundo físico. Los sabios antiguos ya lo decían: como es arriba, es abajo; como es adentro, es afuera. El astral es el puente que conecta a esas correspondencias. Lo que siembras en tu interior, lo que piensas y sientes, se refleja primero en el astral y, tarde o temprano, se manifiesta en el plano físico. Esto significa que cambiar tu vida empieza por cambiar tu vibración interna, porque todo lo que vibra dentro de ti crea formas en el astral que luego se solidifican en la materia. ¿Qué pensamientos has estado alimentando últimamente? Si fueran semillas astrales que pronto florecerán en tu vida física, ¿te gustaría verlas crecer? En el astral existen las llamadas formas colectivas de pensamiento, también conocidas como egregores. Son entidades energéticas creadas por la repetición de emociones e ideas de un grupo humano. Un egregor puede ser luminoso, como el que se forma cuando miles de personas oran juntas por la paz, o puede ser oscuro, como el que surge de comunidades centradas en la violencia o el odio. Estos egregores tienen tanto poder que influyen en las personas, reforzando comportamientos, creencias y estados emocionales. Por eso, cada vez que participas en un grupo, estás alimentando un egregor, ya sea de luz o de sombra. Durante la Segunda Guerra Mundial, hubo ciudades que, a pesar del caos, se mantuvieron relativamente a salvo. Investigadores espirituales han sugerido que la razón fue que en esas comunidades existían grupos constantes de oración, cuya energía colectiva generaba un egregor protector en el astral. Esto nos recuerda que lo invisible también protege y sostiene. ¿Qué egregores estás alimentando con tu energía diaria? ¿Los de la queja, el miedo y la crítica, o los de la gratitud, la fe y la compasión? Otra manera en que el astral influye en el mundo físico es a través de la mediumnidad. Algunas personas tienen la sensibilidad natural para percibir vibraciones astrales y transmitirlas. Los médiums pueden captar mensajes de almas desencarnadas, de guías o de entidades que habitan ese plano. Pero es importante recordar que no todo lo que proviene del astral es elevado. Existen mensajes confusos, ilusorios o incluso manipuladores, provenientes de almas aún atrapadas en niveles bajos. Por eso, la clave de la mediumnidad no es solo tener el don, sino desarrollar el discernimiento y la pureza de intención. Isabel, una médium natural, comenzó a recibir mensajes de un supuesto maestro. Al principio eran palabras bonitas, pero poco a poco empezó a notar que la entidad le pedía reconocimiento, atención y obediencia ciega. Cuando consultó a un grupo experimentado, comprendió que no se trataba de un guía de luz, sino de un espíritu astuto del bajo astral. Al elevar su vibración con oración y servicio, Isabel logró liberarse de esa influencia y empezó a canalizar mensajes verdaderamente inspiradores. ¿Qué pasaría si entendieras que cada pensamiento tuyo ya es, en cierta medida, un canal mediúmnico entre el astral y la tierra? Porque todo lo que piensas se transmite a ese plano y regresa amplificado. El astral responde de manera inmediata a la energía de la oración y la meditación. Cuando varias personas se unen con la misma intención, generan ondas de luz que viajan al astral, fortaleciendo egregores de armonía que luego influyen en la Tierra. Esto explica por qué en momentos de crisis mundial, los llamados a la oración colectiva tienen tanto impacto. Aunque muchos no lo perciban físicamente, en el astral se forman verdaderos templos de energía que protegen y sostienen a la humanidad.
En 1987, durante el evento conocido como la Convergencia Armónica, miles de personas en todo el mundo meditaron simultáneamente por la paz del planeta. Testigos relataron fenómenos curiosos, climas que se suavizaron, conflictos que inesperadamente se detuvieron por unos días, e incluso animales que parecían más tranquilos. En el plano astral, lo que ocurrió fue la creación de una ola de energía que limpió y armonizó grandes zonas de vibración densa. Tú también puedes formar parte de esta transformación. Reúne a un pequeño grupo, aunque sea de 2 o 3 personas, y dediquen unos minutos diarios a enviar pensamientos de amor y paz al planeta. Aunque parezca poco, en el astral esa luz se multiplica y se une a miles de otras ondas similares, formando un poderoso río de energía positiva. ¿Estás dispuesto a ser parte activa de la creación de luz en el astral para el bien de la humanidad? En tiempos de crisis, como guerras, pandemias o catástrofes naturales, el astral se convierte en un campo de intensa actividad. Millones de almas desencarnadas buscan orientación, mientras millones de vivos proyectan miedo o esperanza. En esos momentos, los guías espirituales trabajan intensamente para sostener la vibración colectiva y ayudar a las almas en tránsito. Tú puedes colaborar con ese trabajo, aunque no lo veas. Cada vez que eliges responder con calma en lugar de miedo, cada vez que oras en lugar de quejarte, estás aportando luz a ese campo invisible que sostiene al mundo. En esta sección hemos visto cómo el astral influye en el mundo físico, el poder de los egregores, la importancia del discernimiento en la mediumnidad y la fuerza de la oración colectiva. Hemos comprendido que no vivimos aislados. Cada pensamiento contribuye a crear la atmósfera astral que envuelve al planeta. Y ahora quiero dejarte con una pregunta que despierta la responsabilidad interior. ¿Estás siendo creador de un astral luminoso que eleve a la humanidad o alimenta sin darte cuenta las nubes densas que oscurecen el planeta? Quédate conmigo, porque en la próxima parte hablaremos de los viajes conscientes al astral, cómo entrenar tu espíritu para moverte allí con claridad y cómo usar esas experiencias como herramientas de evolución personal. Y recuerda, suscríbete al canal y no te pierdas lo que sigue, porque ahora entraremos en las prácticas más reveladoras. Hasta ahora hemos hablado de lo que ocurre naturalmente en el astral cuando dormimos o morimos. Pero existe una posibilidad aún más fascinante: viajar conscientemente al plano astral mientras seguimos vivos y despiertos en la Tierra. A esta práctica se le conoce como proyección consciente, desdoblamiento o viaje astral. Aunque muchas personas la ven como un misterio reservado a místicos avanzados, lo cierto es que todos tenemos la capacidad. De hecho, cada noche tu espíritu se desprende del cuerpo físico y se mueve en el astral, solo que lo haces de manera inconsciente. La práctica consiste en entrenar tu mente y tu conciencia para mantenerte despierto en ese proceso. Quienes han experimentado un viaje consciente describen sensaciones similares: un zumbido en los oídos, vibraciones en todo el cuerpo, una ligereza repentina y, de pronto, la sensación de flotar fuera del cuerpo. Al mirar hacia abajo, pueden ver su cuerpo físico descansando, mientras ellos continúan conscientes en su cuerpo astral. Algunos se asustan en ese instante y vuelven de inmediato, porque sienten que van a morir. Pero en realidad, no corres peligro. El espíritu está siempre conectado al cuerpo físico por un cordón energético conocido como cordón de plata, que solo se rompe definitivamente en la muerte. Si tuvieras la oportunidad de salir conscientemente de tu cuerpo y explorar otra dimensión, ¿te atreverías a hacerlo o dejarías que el miedo te detenga? En los primeros viajes, es común encontrarse en escenarios muy parecidos a la vida física: tu habitación, tu casa, tu calle. Eso ocurre porque estás en los niveles más cercanos del astral, los más densos. Poco a poco, a medida que entrenas tu conciencia, puedes ascender a planos más sutiles. Lo importante no es volar lejos ni buscar experiencias espectaculares, sino aprender a moverte con calma, observando y comprendiendo que estás en una dimensión donde tus pensamientos influyen directamente en la realidad. Fernando, un joven estudiante de espiritualidad, practicó durante meses la técnica de proyección. Una noche, después de sentir fuertes vibraciones, se vio flotando sobre su cama. Al principio tuvo miedo, pero decidió caminar por su habitación. Al tocar la pared, atravesó hacia el exterior y se encontró bajo un cielo nocturno brillante, donde todo parecía más vivo que en la tierra. Aunque su experiencia duró pocos minutos, al regresar supo que lo había logrado. Había comprobado por sí mismo que la conciencia existe más allá del cuerpo. Existen muchas técnicas, pero todas se basan en 3 principios fundamentales. Relajación profunda. El cuerpo debe entrar en un estado de sueño ligero mientras la mente permanece atenta. Concentración. Dirigir la atención a un punto, una imagen o un sonido interior,
para evitar que la mente divague. Intención clara. Declarar con firmeza: voy a salir conscientemente al plano astral para aprender y servir. Una de las prácticas más conocidas es la técnica de las vibraciones. Te acuestas, relajas el cuerpo y, cuando comienzas a sentir vibraciones energéticas, te imaginas flotando, rodando o levantándote suavemente. Con paciencia y constancia, esta práctica abre la puerta. ¿Qué pasaría si comprendieras que la llave para viajar al astral no está en rituales complicados, sino en tu propia conciencia disciplinada? El viaje astral consciente no es un juego ni una curiosidad. Es una herramienta de evolución. A través de él puedes confirmar que la vida continúa más allá de la muerte, reencontrarte con seres queridos desencarnados, aprender en escuelas espirituales, ayudar en misiones de rescate, recibir inspiración y orientación de guías de luz. Quien experimenta esto de manera seria pierde el miedo a la muerte y gana un sentido más profundo de propósito en la vida. Gloria, una mujer que perdió a su hijo en un accidente, pasó años sumida en el dolor. Una noche, en un sueño lúcido que se transformó en experiencia astral, lo encontró en una colonia luminosa, sonriente y lleno de paz. Él le dijo: «Mamá, estoy bien. Vive tu vida con amor». Esa experiencia transformó por completo a Gloria. Dejó de vivir en tristeza y comenzó a dedicar su vida a ayudar a otros. Es importante recordar que no todo en el astral es luminoso. Por eso, la preparación es esencial. Elevar la vibración antes de dormir con oración o meditación. Evitar comer en exceso o consumir alcohol antes de intentar una práctica. Mantener siempre una intención pura de aprendizaje y servicio. El viajero que se lanza al astral con curiosidad superficial o con deseos egoístas corre el riesgo de encontrarse con ilusiones y trampas. En cambio, quien se mueve con amor y humildad encuentra guías que lo acompañan. Prueba este método básico para acercarte a la proyección consciente. Acuéstate boca arriba y relaja tu cuerpo. Visualiza una cuerda colgando sobre ti. Imagina que con tu cuerpo astral te agarras de esa cuerda y comienzas a trepar. Hazlo con paciencia, sin forzar. A veces sentirás vibraciones, zumbidos o la sensación de flotar. Son señales de que estás cerca. Un hombre llamado Andrés relató que, en una experiencia consciente, fue llevado por un grupo de socorristas a un lugar oscuro del astral, donde había muchas almas perdidas. Al principio tuvo miedo, pero comprendió que estaba allí para ayudar. Junto a sus compañeros, sostuvo a un niño que lloraba y lo llevó hacia la luz. Cuando volvió a su cuerpo, despertó con lágrimas, pero también con una inmensa gratitud. Supo que, incluso en sueños, su vida tenía un propósito mayor. En esta sección hemos explorado los viajes conscientes al astral, las sensaciones iniciales, los beneficios, las técnicas de entrenamiento, la importancia de la disciplina y el propósito profundo de estas experiencias. Y ahora te dejo con una pregunta que puede transformar tu vida. ¿Qué pasaría si descubrieras que cada noche tienes en tus manos la oportunidad de despertar en el astral y usar ese tiempo para crecer, sanar y servir? Quédate conmigo, porque en la próxima parte hablaremos de los guardianes y protectores del astral, cómo actúan para sostenernos y qué papel juegan en el equilibrio entre la luz y la sombra. Y recuerda, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que sigue revelará secretos aún más profundos del mundo invisible. En medio de la vastedad del mundo astral, donde conviven almas en distintas etapas de evolución, ilusiones creadas por el deseo y regiones de luz indescriptible, también existen guardianes cuya misión es mantener el equilibrio y proteger a quienes aún están aprendiendo a moverse en ese plano. Estos guardianes no son policías en el sentido humano, sino seres que vibran en niveles superiores de conciencia y que se dedican a sostener el orden. Son guías, mentores, protectores, que actúan por amor y servicio. Algunos de ellos son almas humanas que alcanzaron un grado de evolución elevado, otros son seres de naturalezas distintas, como los llamados ángeles o devas en tradiciones antiguas. Su tarea principal es acompañar a las almas recién llegadas al astral, proteger a los viajeros conscientes, mantener alejadas a entidades oscuras de las zonas de luz y sostener la vibración colectiva. Imagina un enorme hospital espiritual. Allí, además de médicos y enfermeros, también hay personal que mantiene la armonía, que cuida de los espacios, que se asegura de que nada perturbe la sanación. Eso mismo ocurre en el astral. Los guardianes son parte de esa red invisible de apoyo. Daniel, un joven que tuvo una experiencia extracorporal, relató que al entrar en un espacio oscuro comenzó a sentir que las sombras lo rodeaban. De pronto, una figura luminosa apareció a su lado, lo tomó de la mano y lo llevó a una zona más clara. Esa presencia no habló,
pero irradiaba una paz tan grande que Daniel supo que se trataba de un protector. Al volver a su cuerpo, entendió que nunca estamos completamente solos en el astral, siempre hay seres de luz atentos a nuestro proceso. ¿Cuántas veces en tu vida física también has recibido protección invisible en momentos de peligro o confusión? Tal vez ya has sentido a esos guardianes sin darte cuenta. En el astral existen espacios especialmente elevados, como templos, bibliotecas o colonias de luz, que están resguardados por guardianes. No cualquiera puede entrar, porque no se trata de un privilegio, sino de afinidad vibratoria. Los guardianes no cierran el paso como soldados, sino que simplemente la energía del lugar no admite vibraciones discordantes. Quien intenta entrar con un corazón cargado de miedo, ira o egoísmo, se desvanece o es suavemente conducido a otro lugar más adecuado para su nivel. Esto nos recuerda que la verdadera llave no es el conocimiento técnico, sino la pureza del corazón. En el astral también hay una especie de frontera entre regiones de luz y regiones densas. Allí, los guardianes actúan como puentes de ayuda, sosteniendo a las almas que buscan salir de la oscuridad. No luchan contra la sombra como en las batallas humanas, sino que irradian luz y compasión, disolviendo poco a poco la densidad. La sombra no se elimina con más sombra, sino con la claridad del amor. Un socorrista relató que, en una misión nocturna, entró con su grupo en un lugar umbralino donde había muchas almas en sufrimiento. De pronto, una multitud de sombras intentó impedir su trabajo. En ese instante, aparecieron guardianes de gran luminosidad que extendieron los brazos y crearon un círculo de energía protectora. Dentro de ese círculo, los socorristas pudieron trabajar sin ser perturbados. Este testimonio nos recuerda que la luz siempre tiene más fuerza que la oscuridad, aunque a veces no lo percibamos. ¿Qué pasaría si confiaras en que cada vez que te acercas a la luz, también se acercan a ti guardianes invisibles que sostienen tu camino? Cada persona tiene, además, guías personales que acompañan su proceso. Algunos los llaman ángeles de la guarda, otros espíritus protectores. No importa el nombre, lo cierto es que nunca estás completamente solo en tu viaje, ni en la tierra ni en el astral. Estos guías no imponen su voluntad, respetan siempre tu libre albedrío, pero susurran, inspiran, protegen en silencio. Cuanto más cultivas una relación consciente con ellos, a través de la oración, la meditación o simplemente la gratitud, más clara se vuelve su presencia. Antes de dormir, haz este ejercicio sencillo. Coloca tu mano sobre el corazón y di: guía de luz, gracias por acompañarme. Esta noche me abro a sentir tu presencia y tu orientación. Respira profundamente y duerme con esa confianza. Aunque no recuerdes nada, poco a poco notarás señales, intuiciones y sueños más claros. Lucía, después de perder a su hijo, comenzó a pedir cada noche ayuda a su guía. Una madrugada soñó que una figura luminosa le decía: tu hijo está bien, y tú también lo estarás. Confía. Aunque fue solo un instante, esa frase la llenó de fuerza para continuar. Comprendió que no era una ilusión, sino el eco real de la voz de su guía. ¿Cuántas veces has sentido un instinto que te salvó de una decisión equivocada? Tal vez era tu guía espiritual susurrándote desde el astral. En esta parte hemos explorado a los guardianes y protectores del astral, su función en los espacios de luz, el equilibrio entre sombras y claridad, los guías personales y cómo conectar con ellos. Hemos comprendido que nunca estamos solos. El universo siempre dispone ayudas invisibles para sostener nuestro camino. Y ahora te dejo con una pregunta que toca lo más íntimo de tu ser. ¿Cómo cambiaría tu vida si realmente confiaras en que cada paso que das está acompañado por guardianes invisibles que desean tu bien? Quédate conmigo, porque en la próxima parte hablaremos de los animales y seres no humanos en el astral, cómo se manifiestan, qué papel juegan en la evolución y qué relación tienen con nosotros. Y recuerda, suscríbete al canal y acompáñanos hasta el final de este viaje, porque la visión completa del astral es mucho más amplia de lo que imaginas. El mundo astral no está habitado solo por almas humanas. Allí también encontramos la presencia de animales y otros seres no humanos, cada uno cumpliendo un papel en el tejido de la vida. Al morir, los animales atraviesan un proceso similar al del ser humano, se desprenden de su cuerpo físico y permanecen un tiempo en el astral. La diferencia es que su estadía suele ser más corta, pues no cargan con el mismo nivel de condicionamientos mentales ni karmas complejos. Los animales domésticos, por ejemplo, suelen permanecer más tiempo cerca del plano físico, atraídos por el vínculo de amor que los une a sus familias humanas. Muchas personas han soñado con sus mascotas fallecidas y han sentido su presencia con tanta fuerza que no dudan de que estaban realmente allí.
Mariela, después de la muerte de su perro, soñó varias noches seguidas que lo veía correr hacia ella, feliz y sano. Al principio pensó que era solo el reflejo de su deseo, pero un médium le explicó que su mascota había permanecido en el astral acompañándola para ayudarla en su duelo. Con el tiempo, la presencia del animal se fue desvaneciendo, porque había completado su ciclo. Esa experiencia le mostró que el amor no se pierde, simplemente se transforma. ¿Alguna vez sentiste la presencia de una mascota fallecida como si aún estuviera contigo? Tal vez estabas recibiendo una visita real desde el plano astral. En el astral, los animales que ya han desarrollado un fuerte vínculo con los humanos pueden llegar a separarse de la conciencia grupal de su especie y dar pasos hacia una individualización mayor. Esto significa que, con el tiempo, algunos animales avanzan hacia una evolución que les permitirá encarnar en formas más cercanas a la humana. Cada gesto de amor, cada caricia, cada vínculo auténtico que generamos con ellos, contribuye a esa evolución. Además de los animales, en el astral habitan los llamados elementales, espíritus de la naturaleza asociados a los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Tradiciones antiguas los describen como duendes, ondinas, sílfides y salamandras. Aunque muchos los consideran mitos, en realidad son formas de vida sutil que cumplen funciones específicas en la armonía de la naturaleza. Cuidan ríos, montañas, bosques y volcanes desde el plano invisible. Un viajero astral relató que, en una experiencia lúcida, fue conducido a un bosque en el plano sutil. Allí vio pequeñas luces moviéndose entre los árboles. Una de ellas se acercó y tomó la forma de un ser diminuto, sonriente, que parecía jugar con la energía de las hojas. Sintió que transmitía alegría pura y amor por la tierra. Cuando volvió al plano físico, nunca más miró un árbol de la misma manera. Comprendió que cada rincón de la naturaleza está habitado por conciencias invisibles. ¿Cómo tratarías al planeta si supieras que cada río, cada montaña y cada bosque está lleno de seres sutiles que lo custodian desde el astral? En los niveles más elevados del astral también existen formas de vida completamente diferentes a la humana. No son animales ni elementales, sino conciencias que evolucionan en otros caminos. Algunos han sido percibidos como esferas luminosas, figuras geométricas vivientes o presencias que solo se sienten como vibraciones de amor intenso. Estos seres no siempre tienen un interés directo en la humanidad, pero su sola existencia nos recuerda que el universo es mucho más vasto que nuestra experiencia humana. Somos parte de un coro de conciencias diversas que coexisten en múltiples planos. Un místico tibetano describió en sus visiones presencias de luz que no hablaban ni tenían forma humana, pero que irradiaban un amor tan puro que lo transformaron para siempre. Él los llamaba los grandes silenciosos. Probablemente eran seres interdimensionales del astral superior, cuya misión es sostener la armonía universal más allá de nuestras preocupaciones humanas. Cuando una persona y un animal comparten un vínculo profundo, ese lazo puede continuar en el astral. Algunos relatos cuentan que animales desencarnados esperan a sus dueños en colonias de luz, para reunirse con ellos antes de continuar su camino evolutivo. Esto nos recuerda que el amor nunca se pierde, porque en el astral el amor es la fuerza que organiza la vida. Si el amor que das a un animal trasciende la muerte, ¿qué clase de energía estás sembrando cada vez que amas sin condiciones? Si has perdido una mascota o sientes amor por los animales, dedica un momento cada noche para enviarles luz. Puedes decir: gracias por tu compañía, gracias por tu amor. Que sigas tu camino en paz y libertad. Ese simple gesto se transforma en energía real que los alcanza en el astral. En esta sección hemos explorado la presencia de los animales en el astral, los procesos de su evolución, la existencia de elementales y seres interdimensionales, y el poder del vínculo amoroso entre humanos y animales. Hemos comprendido que el astral es un universo compartido por múltiples formas de vida, no solo humanas. Y ahora te dejo con una pregunta que toca el núcleo de la compasión. ¿Qué pasaría si comprendieras que cada gesto de amor hacia un animal o hacia la naturaleza está creando realidades de luz en el astral? Quédate conmigo, porque en la próxima parte hablaremos de cómo usar el astral para sanar nuestro pasado, liberar bloqueos emocionales y transformar nuestro presente. Y recuerda, suscríbete al canal y acompáñanos hasta el final, porque estamos acercándonos a las revelaciones más prácticas y transformadoras de este viaje. El plano astral no solo es el lugar donde vamos tras la muerte o durante el sueño. También es un territorio terapéutico, un espejo donde nuestras heridas emocionales y traumas se hacen visibles para ser sanados. Muchas veces cargamos con memorias de dolor que no entendemos, miedos inexplicables, bloqueos en nuestras relaciones, patrones que se repiten una y otra vez.
Parte de esas cargas proviene de experiencias no resueltas en esta vida, y otras tienen sus raíces en vidas pasadas. El astral es el espacio donde esas memorias emergen para que podamos liberarlas. Claudia sufría de un miedo irracional al agua desde niña. En terapia de regresión, revivió una experiencia en el plano astral donde veía una vida pasada en la que había muerto ahogada. Comprendió que ese recuerdo seguía impreso en su cuerpo astral. Al reconocerlo y sanarlo, su fobia desapareció poco a poco. El astral le mostró que los miedos más profundos no siempre son de esta vida, pero que todos pueden ser liberados. ¿Cuántos de tus miedos o bloqueos podrían ser memorias atrapadas en tu cuerpo astral, esperando a ser sanadas? En niveles elevados del astral existen verdaderos hospitales donde las almas son tratadas con energías de luz. Allí se realizan terapias que van mucho más allá de la medicina física, sanaciones con sonidos, con colores, con vibraciones que penetran directamente en el alma. Los que han visitado estos lugares en sueños o experiencias conscientes relatan haber recibido tratamientos que luego se reflejan en mejoras físicas, emocionales o espirituales en la tierra. Luis padecía de una depresión profunda. Una noche soñó que era llevado a un recinto luminoso, donde seres de túnicas blancas colocaban sus manos sobre su pecho. Sintió como si un peso se derritiera dentro de él. Al despertar, la tristeza no había desaparecido por completo, pero se había aligerado notablemente. Con el tiempo y nuevas experiencias, recuperó la alegría de vivir. Lo que recibió fue un tratamiento real en un hospital del astral. ¿Qué pasaría si cada noche, antes de dormir, ofrecieras tus heridas a la luz del astral para que fueran sanadas? Uno de los procesos más poderosos que pueden ocurrir en el plano astral es el encuentro de reconciliación. Allí es posible encontrarse con almas con las que tuvimos conflictos, heridas o deudas, y vivir procesos de perdón que a veces resultan imposibles en la tierra. Ricardo había tenido una relación conflictiva con su padre, quien murió sin que pudieran reconciliarse. Años después, en una experiencia lúcida, Ricardo se encontró con él en un entorno de paz en el astral. Allí pudieron abrazarse y llorar juntos. El padre le dijo: "Lo que importa no es el dolor que quedó, sino el amor que ahora podemos reconocer". Ese encuentro transformó la vida de Ricardo. El resentimiento que lo consumía se disolvió, y por primera vez pudo vivir en paz. Si pudieras encontrarte en el astral con alguien de tu vida que ya partió o con quien aún cargas resentimientos, ¿qué le dirías? Si sientes que tienes heridas no resueltas con alguien, antes de dormir haz lo siguiente: coloca tus manos en el corazón y visualiza a esa persona envuelta en luz. Declara: "Esta noche pido la oportunidad de encontrarme en el astral con esta alma para sanar y liberar lo pendiente". No te aferres a un resultado inmediato, confía en que el proceso ocurrirá en el tiempo adecuado. El astral también es el espacio donde se manifiestan nuestros bloqueos en forma de símbolos, paisajes o entidades. Por ejemplo, alguien con una gran carga de culpa puede soñar con cárceles o cadenas. Alguien con miedo profundo puede ver sombras que lo persiguen. Estas no son castigos, sino proyecciones de su propio estado emocional. Al enfrentarlas con amor y valentía, esos símbolos se disuelven y la energía se libera. Andrea soñaba constantemente que era perseguida por una figura oscura. En terapia aprendió a enfrentarla en lugar de huir. En una experiencia lúcida, miró a la figura y le dijo: "Te reconozco, eres mi propio miedo". En ese instante la sombra se desintegró en una luz suave. Desde entonces, Andrea dejó de vivir con ataques de ansiedad. El astral le mostró su bloqueo en forma simbólica y le dio la oportunidad de sanarlo. ¿Qué sombras de tus sueños podrían ser en realidad mensajes de tu propio astral, pidiendo que sanes algo dentro de ti? Sanar en el astral no solo libera el pasado, también transforma el presente. Muchas veces, después de un encuentro o una sanación astral, la persona nota cambios concretos en su vida, relaciones que se suavizan, emociones que se estabilizan, nuevas oportunidades que aparecen. Esto ocurre porque el astral es el plano intermedio donde los cambios energéticos se consolidan antes de manifestarse en el físico. Cada noche, antes de dormir, repite: "Me abro a recibir sanación y guía en el plano astral. Que mis sueños sean un puente hacia la liberación de mis bloqueos". Aunque no recuerdes nada, confía en que el trabajo se realiza en lo invisible. En esta sección hemos visto cómo el astral es un espacio de sanación profunda, desde la liberación de miedos y bloqueos hasta encuentros de perdón y terapias de luz. Hemos comprendido que lo que se sana en el astral transforma directamente nuestra vida física. Y ahora te dejo con una pregunta transformadora. ¿Qué pasaría si entendieras que cada noche tienes acceso a un espacio de sanación donde puedes liberar todo lo que pesa en tu alma?
Quédate conmigo, porque en la próxima parte hablaremos de cómo el astral prepara el camino hacia planos superiores, qué ocurre más allá del astral y cómo se vive el tránsito hacia el plano mental y espiritual. Y recuerda, suscríbete al canal para seguir este viaje, porque estamos entrando en las revelaciones finales que cambiarán tu visión de la eternidad. El plano astral es vasto, pero no es el destino final del alma. Es un puente, una estación intermedia en el camino de ascensión hacia niveles aún más sutiles de existencia. Así como el plano físico es un campo de aprendizaje para la conciencia encarnada, el astral es el terreno donde nos desprendemos de apegos, sanamos heridas y nos preparamos para dar el salto hacia dimensiones más elevadas. En las regiones superiores del astral, el alma empieza a percibir la cercanía del plano mental, donde la conciencia se expande y se libera de las formas pensamiento. Allí, ya no es necesario crear paisajes con la mente. La realidad misma es un campo de ideas puras, un océano de significados que trascienden las imágenes. Si hoy tuvieras que soltar todas las imágenes, deseos y apegos que te atan, ¿qué quedaría de ti? Lo que permanezca será la esencia que cruzará hacia planos más altos. Cuando el alma ha completado su ciclo en el astral, ocurre un proceso natural. Comienza a soltar las últimas capas de deseos y memorias que la mantenían atada. Este proceso se asemeja a despojarse de un abrigo pesado después de una larga caminata. Poco a poco, lo que antes parecía vital se disuelve, y lo único que importa es el brillo interior de la conciencia. El alma entonces asciende al plano mental, donde la experiencia ya no está regida por formas ni paisajes, sino por ideas y vibraciones puras. Allí, el aprendizaje se da de manera directa, se comprende por intuición, sin necesidad de símbolos. Santiago, en un estado profundo de meditación, relató que se vio atravesando capas de luz cada vez más sutiles. Al principio había jardines y templos, pero después todo se convirtió en un océano dorado de significados. Allí no había palabras, pero sabía todo lo que necesitaba. Esa experiencia fue un vistazo del tránsito del astral al mental. En el proceso de ascenso, el alma deja atrás los restos de su cuerpo astral, como si fueran envolturas vacías. Estas envolturas aún pueden conservar parte de las memorias, pero sin la chispa del espíritu. Son los llamados cascos astrales o sombras, que poco a poco se disuelven. Esto explica por qué algunos médiums captan fragmentos de personalidades que parecen incompletas. No siempre están en contacto con el alma plena, sino con un residuo energético en proceso de desintegración. ¿Qué apegos y viejas identidades estás listo para soltar, sabiendo que tarde o temprano tu alma también deberá dejar atrás sus cáscaras en el camino hacia la luz? Más allá del astral, en planos superiores, las almas se reúnen en comunidades de aprendizaje más profundas. Allí ya no se organizan en ciudades ni estructuras humanas, sino en campos vibratorios donde conciencias afines comparten directamente su sabiduría. Es lo que en algunas tradiciones se conoce como el campo acásico o la comunión de los santos. En estos planos, la experiencia del yo separado se va disolviendo. El alma se reconoce como parte de una red mucho más vasta de conciencia, y empieza a sentir la unidad con la fuente divina. Una monja contemplativa relató que, en un éxtasis, sintió su conciencia fundirse en una corriente de luz donde miles de voces cantaban como una sola. No había individuos, sino una armonía universal. Esa visión corresponde al plano mental superior, donde el alma se integra en la gran sinfonía de la creación. Para entrenarnos desde ahora en este tránsito, podemos practicar el desapego consciente. Cada día identifica algo a lo que estés demasiado aferrado, un objeto, una emoción, una idea. Pregúntate, ¿puedo soltarlo, aunque sea por unos minutos, para experimentar la libertad interior? Haz del desapego un hábito. Mientras más ligero sea tu corazón aquí, más fácil será tu ascenso en el astral. ¿Estás viviendo de tal manera que tu corazón pueda elevarse ligero cuando llegue el momento de cruzar hacia planos superiores? Podríamos preguntarnos, si el alma finalmente asciende al plano mental y más allá, ¿por qué es necesario pasar por el astral? La respuesta es que el astral es un espacio de transición y purificación. Allí se procesan los deseos, las emociones y las memorias que no podrían entrar directamente en planos más elevados. Es un filtro, una escuela intermedia que nos ayuda a soltar lo denso y despertar lo luminoso. Marcos, en una visión astral, observó que estaba en un río. En una orilla había sombras y en la otra una luz brillante. Cuando intentaba cruzar, se daba cuenta de que debía dejar caer una pesada mochila que llevaba. Dentro había recuerdos, miedos y culpas. Solo cuando la soltó pudo avanzar hacia la orilla de la luz. Esa experiencia simboliza lo que todos vivimos en el astral,
la necesidad de soltar lo que ya no nos sirve para dar el paso hacia lo superior. En esta sección hemos explorado cómo el astral es un puente hacia el plano mental, el proceso de soltar envolturas, la unión en comunidades de luz y la importancia del desapego consciente. Hemos comprendido que el astral no es el final, sino el aula donde nos preparamos para entrar en la escuela superior de la existencia. Y ahora te dejo con una pregunta que abre la puerta a la gran conclusión. ¿Qué pasaría si comprendieras que todo en tu vida, cada alegría, cada dolor, cada relación, es en realidad una preparación para el momento en que cruces el puente del astral hacia la eternidad? Quédate conmigo, porque en la próxima y última parte revelaremos el cierre inspirador de este viaje, cómo aplicar en tu vida diaria las enseñanzas del astral y vivir desde ahora con la conciencia de la eternidad. Y recuerda, suscríbete al canal, porque lo que viene es la síntesis más transformadora de todo lo aprendido. Después de recorrer este viaje inmenso a través del mundo astral, quizá te preguntes, ¿cómo aplicar todo esto en mi vida cotidiana? La respuesta es simple y profunda: vivir con conciencia de eternidad. Saber que tus pensamientos, emociones y actos no se quedan aquí, sino que resuenan en un plano invisible que mañana será tu morada, cambia por completo la manera en que eliges vivir. El astral nos enseña que la vida no termina con la muerte, que lo que siembres hoy será el terreno donde caminarás mañana, y que nunca estás solo, siempre hay guías, seres queridos y guardianes acompañándote. Si supieras que cada palabra que pronuncias y cada pensamiento que alimentas crea realidades en el astral, ¿hablarías y pensarías de la misma manera que lo haces hoy? Podemos resumir las enseñanzas en 4 prácticas simples. Pureza de pensamiento. Recuerda que tus ideas son semillas en el astral. Siembra gratitud, amor y compasión, y cosecharás luz. Gestión de emociones. Aprende a soltar resentimientos y miedos, porque en el astral se transforman en paisajes oscuros que te atrapan. Servicio y amor. Cada acto desinteresado crea vibraciones que elevan tanto tu camino como el de otros. Preparación consciente. Antes de dormir y al acercarte al final de la vida, cultiva la paz interior. El astral será el espejo de esa paz. Un anciano llamado Joaquín, en sus últimos días, decía a su familia: no lloren por mí. He aprendido que la muerte no existe. Lo que me espera es un amanecer más grande. Cuando falleció, una de sus hijas soñó que lo veía cruzar un puente de luz, rodeado de amigos y familiares desencarnados que lo recibían con alegría. Comprendió entonces que lo que su padre había dicho era cierto: la muerte era solo un despertar. El paso por el astral también nos recuerda que cada uno vino a la Tierra con un propósito. No estamos aquí al azar. Tu vida, con sus pruebas y alegrías, fue planeada en el astral antes de nacer. Y cuando regreses, revisarás lo que aprendiste. Por eso, cada día es valioso. Cada gesto cuenta. Cada elección deja huellas en tu historia eterna. ¿Estás honrando el propósito que tu alma eligió antes de encarnar? La enseñanza más poderosa es que no tienes que esperar a morir para vivir el astral. Ya lo vives ahora, en cada pensamiento y emoción. Cuando eliges amar en lugar de odiar, estás entrando en un astral luminoso. Cuando eliges perdonar en lugar de guardar rencor, estás liberando cadenas en el astral. Cuando eliges agradecer en lugar de quejarte, estás construyendo paisajes de belleza que mañana serán tu hogar. Carolina, después de estudiar sobre el astral, decidió cambiar un hábito. En lugar de acostarse llena de quejas, cada noche agradecía 3 cosas de su día. En pocas semanas, sus sueños cambiaron. Dejó de tener pesadillas y comenzó a tener sueños de luz y encuentros inspiradores. Comprendió que no era magia, sino la consecuencia natural de sembrar vibraciones más altas. Te invito a que hoy mismo comiences a vivir con conciencia astral. Haz de la gratitud tu oración diaria. Observa tus pensamientos y dirígelos hacia el amor. Antes de dormir, declara una intención positiva para tu viaje nocturno. Y cada día, recuerda que estás preparando tu eternidad. El mundo astral no es un lugar extraño ni lejano. Es parte de ti, parte de tu viaje eterno. Es el espejo donde se reflejan tus emociones, el campo donde se siembran tus pensamientos, el hospital donde se curan tus heridas, el aula donde aprendes lecciones y el puente que te llevará a planos superiores de luz. No temas a la muerte, no temas a la oscuridad, no temas a lo desconocido. Todo lo que encontrarás en el astral es el reflejo de lo que ya está en ti. Y en ti también está la chispa divina, la luz eterna que ningún plano puede apagar. Así que vive con conciencia, ama con intensidad, perdona con generosidad y siembra cada día semillas de luz. Porque el mundo astral te espera, y lo encontrarás tan bello como la belleza que hoy cultives en tu corazón. Y ahora yo te pregunto,
¿Estás listo para vivir desde hoy con la certeza de que eres un ser eterno, viajero entre mundos, creador de realidades de luz? Si este viaje te ha inspirado, suscríbete al canal, comparte este mensaje con quienes amas y acompáñame en los próximos videos, porque juntos seguiremos explorando los misterios de la conciencia, la vida y la eternidad. Recuerda siempre, tú no eres un cuerpo que tiene un alma, tú eres un alma eterna que ahora experimenta un cuerpo. Y tu verdadero hogar está más allá de las estrellas, en la infinita luz de la existencia.